Hola, mi nombre es María Lizeth Cordero Pérez, estudio estomatología y vamos a hablar un poco de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de la salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos accidentes. Si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus consecuencias. Debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajo de la salud, de adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial. Este ambiente debe estar diseñado en el marco de esta estrategia de disminución de riesgos. Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos, debemos interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. Entonces, es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos como para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. Los principios de bioseguridad se dividen en tres. El primero, universalidad. Implica considerar que toda persona debe estar infectada. Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios independientemente de conocer o no serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinarias para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previstos el contacto con sangre o cualquier otro fluido del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas sin excepción ni distinción, independientemente para presentar o no patologías. Como segundo, tenemos uso de barreras. Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras, ejemplo, guantes, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente. Medios de eliminación de material contaminado. Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades vinculadas a la asistencia de pacientes, manejo de materiales cortopunzantes como aguja, bisturí, instrumentos puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio desechar los materiales cortopunzantes en descartadores luego de su uso. Se recomienda no reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Agujas y jeringas. Se deberán usar materiales descartables. Las jeringas y agujas usadas deben ser colocadas en recipientes descartadores. Las agujas no deben ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón protector y este debe desecharse en el mismo momento en que se retira de la aguja estéril. Descartadores. Se considera descartadores al recipiente donde se depositan, con destino a su eliminación por incineración, todos los materiales cortopunzantes. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio ambiente. Es recomendable que los descartadores tengan asa para su transporte y que la misma permita manipular lejos de la abertura del descartador. La abertura debe ser amplia, que forma
forma tal que al introducir el material descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. El descartador debe tener tapa para que cuando llene hasta las 3/4 partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma segura. Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de material infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Deberá de tener dicha inscripción y símbolo de dimensiones no menores a 1/3 de la altura mínima de la capacidad del recipiente y con 2 impresiones de forma a visualizarlo fácilmente desde cualquier posición. Material de curaciones, gasas, torundas. Luego de su uso deberán colocarse en una bolsa de plástico de color amarillo, que se cerrará adecuadamente previo a su incineración directa o envío como residuo hospitalario. Limpieza diaria. Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con agua y detergentes neutros, utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de facilitar la tarea protejan al trabajador. En caso de existir sangre y fluidos corporales, se indica el tratamiento local previo con uso de compuestos clorados. El personal de servicio deberá usar uniformes adecuados como guantes de limpieza y demás utensilios, equipamiento de protección individual. Limpieza y desinfección del material y equipo. Clasificación de materiales. Críticos. Los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del cuerpo deben esterilizarse. Ejemplo, instrumental quirúrgico y o de curación. Semicríticos. Los materiales o instrumentos que entran en contacto con membranas mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con desinfectantes de alto nivel. Glutaraldehído. Ejemplo, equipo de terapia ventilatoria, endoscopios, cánulas endotraqueales, espéculos vaginales de metal. No crítico. Los materiales o instrumentos que entran en contacto en la piel íntegra deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con desinfectante de nivel intermedio o de bajo nivel. Los artículos críticos, semicríticos y no críticos deben ser limpiados mediante acción mecánica utilizando agua y un detergente neutro o enzimático. Todos los materiales, luego de ser usados, deberán ser colocados en inmersión en un detergente enzimático o neutro durante una mínima de 5 minutos, posteriormente cepillados y enjuagados en agua potable corriente a los efectos de retirar todo resto de material orgánica presente, luego secados y de acuerdo a la categorización del material deben ser esterilizados o desinfectados. Los críticos deben ser esterilizados, los semicríticos pueden ser procesados con desinfectantes de alto nivel, ejemplo, glutaraldehído al 2% en un tiempo mínimo de 20 minutos, y los no críticos mediante desinfección de nivel intermedio o de bajo nivel. Críticos para esterilización. Esterilización por medios físicos pueden conseguirse por calor o radiación. Lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser efectivas contra el VIH. El sistema de elección en estomatología es la esterilización con calor húmedo o seco. Calor húmedo. Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los objetos o materiales. Si se realiza correctamente, requiere una temperatura de 121 centígrados a 1,15 atmósferas por 15 minutos. Calor seco. Se logra por conducción del calor desde la superficie externa del artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas.
Demora más que la esterilización a vapor. El calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor de 160 grados centígrados en un tiempo no menor de 60. Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como limas para endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no mayores a 160 grados centígrados. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de temperatura y tiempo. 60 minutos 170 centígrados, 120 minutos 160 centígrados. Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos igualmente estéril. Procedimientos de descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización. Limpiar los instrumentos manualmente por personal con experiencia empleando guantes gruesos de hule. Antes de su esterilización, se restregarán en agua caliente con detergente y se eliminarán todas las huellas de sangre y saliva. Se esterilizarán los espejos, exploradores, clamps, portaclamps, talladores, bruñidores, matrices metálicas, portamatrices, jeringas para cartucho, mangos de bisturí, pinzas, portaimpresiones, perforadoras de dique, arco de Young, curetas, fresas de carburo, tungsteno, diamante, forceps, elevadores y similar instrumental quirúrgico y operatoria. Las pinzas ortodónticas deberán ser esterilizadas por calor o desinfectantes con guantes fenolíticos transparentes o clorhexidina en alcohol. Deberán ser descartables los vasos de plástico o papel, agujas para jeringa, cartuchos de anestesia, vacíos o con material sobrante, portaimpresiones, plásticos o material de impresión usado, eyectores de saliva, suturas y agujas. Esterilizar en autoclave la gasa, la lana de algodón, puntos de papel y lienzos. Las espátulas y placas de vidrio para mezclar lavados con agua caliente y detergente y luego esterilizarlo con calor. Los pisos de quirófano y superficies generales de trabajo, lavarlos con detergente y secarlos diariamente. Las lámparas, limpiarlas diariamente para retirar polvo. El equipo de limpieza, cubetas, trapeadores, ropas, etc., deberá ser enjuagado y almacenado seco. La limpieza de mano limpia con agua y detergente usando escobilla blanda y secarlos con material absorbente antes de ser sumergida en la solución desinfectante por 10 minutos. Puede usarse alcohol 70% y otra solución recomendada. Para su esterilización es necesario verificar las especificaciones del fabricante. Algunas marcas no pueden ser esterilizadas. En esos casos, seguir el procedimiento de desinfección indicada por el fabricante. Recomendaciones de bioseguridad en odontología. El odontólogo es un profesional universitario con una sólida formación científico-humanista, en cuyo hábito de acción debe ser capaz de brindar atención odontológica de alta calidad y referir con prontitud y acierto a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos especializados. Además, deberán ejecutar acciones de promoción de salud y en lo específico odontológico, participar en prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación de las mismas. Asimismo, deberá adoptar las disposiciones odontológicas y reglamentarias vigentes referidas a normas de salubridad y medio ambiente, conduciéndose según los propios principios éticos y humanistas que exige el ciudadano de la integridad biológica, física, psicológica de los pacientes. Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se pueden causar durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es raro observar sangrados espontáneos. Si tenemos en cuenta, además, que la cavidad bucal es portadora de una multitud de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo puede contaminarse o contaminar accidentalmente. Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente las normas de bioseguridad e incorporarlas a la práctica cotidiana.
Son válidos entonces para dicha práctica asistencial toda la sistémica anteriormente desarrollada y por tal razón no se va a reiterar en este capítulo. Creemos conveniente hacer hincapié en los temas siguientes que no agotan el tratamiento de los mismos, pero que a la luz de los problemas prácticos resultan útiles su consideración especial. Mecanismos de infección. La infección en la práctica estomatológica puede producirse por los siguientes mecanismos: contacto directo con la sustancia infectada, lesión, sangre, saliva, contacto directo con los objetos contaminados, salpicaduras de sangre o saliva, secreciones nasofaringeas sobre la piel o mucosa sana o erosionada, contaminación por aerosoles infectados. Precauciones en la consulta del paciente. Considerar los siguientes aspectos en la evaluación del paciente. En la historia clínica, referencias sobre la pérdida de peso, procesos infecciosos por bacterias, virus, hongos, con especial énfasis en infecciones por Mycobacterium, tuberculosis, virus del hepatitis B, C, herpes simple y SIDA. Recomendaciones para el tratamiento de pacientes. 1. Lavado de manos. Su finalidad es eliminar la flora bacteriana transitoria, reducir la resistencia y evitar su transporte. Por ello es imprescindible el lavado de manos antes y después de la colocación de guantes. La medida tiene como fundamento la posible existencia de lesiones y abrasiones que no puedan ser advertidas a simple vista, la presencia de sangre impactada debajo de las uñas del profesional y la posibilidad de perforaciones no visibles sobre la superficie de los guantes. Además, deberá incluir la limpieza adecuada del lecho subgeral. Para hacerla efectiva, deberá siempre retirarse de las manos todas las alhajas, incluyendo el reloj. Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de gluconato de clorhexidina como ingrediente activo. Debido a su acción residual, los jabones en barra pueden convertirse en focos de infección cruzada. El enjuague deberá realizarse con agua fría para cerrar los poros. El secado debe realizarse con servilletas o toallas de papel. Las toallas de felpa pueden convertirse en focos de infección cruzada. Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, saliva o instrumental de operatoria. 2. Guantes. Se recomienda para el examen clínico guantes descartables no esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomiendan los descartables esterilizados. Los guantes reusables deben ser gruesos y se emplean solo para el lavado de instrumentos. Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deben ser descartados. El lavado de guantes con agentes antisépticos altera la naturaleza del látex y no asegura el arrastre de microorganismos de su superficie. Se debe evitar realizar acciones ajenas a la atención del paciente mientras llevo los guantes. Si el tratamiento no es quirúrgico y debe ser momentáneamente interrumpido para luego continuar con el mismo procedimiento, tomar un frasco, abrir una puerta, contestar el teléfono, hacer una anotación, etc., son muy útiles los manoplas o las bolsitas descartables de polietileno supuestas al guante de látex. Retirar los guantes luego del uso, antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales, antes de atender a otro paciente. Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirar los guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún con el uso de guantes. 3. Mascarilla. La mascarilla protege principalmente la mucosa nasal y evita su contaminación por aerosoles originados por el instrumento rotatorio del consultorio. Aunque la mascarilla protege la vía nasal y oral, esta última es menos peligrosa, pues es la más difícil de transmitir gérmenes patógenos. Entre las máscaras descartables, el material de elección es la fibra de vidrio o la mezcla de fibras sintéticas que filtren mejor los microbios de las de papel. Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para evitar el empañamiento de los protectores oculares. En los procedimientos quirúrgicos, la superficie de la mascarilla debe ser considerada material contaminado, por lo que se debe evitarse su contacto aún con las manos enguantadas. 4. Protectores oculares. Evita las lesiones oculares causadas por partículas proyectadas hacia el rostro del operador, a la vez que protege contra infecciones, considerando que hay muchos gérmenes de la flora oral normal son patógenos oportunistas.
Debido a la dificultad para su esterilización, hay que lavarlos entre paciente y paciente con agua y jabón germicida o soluciones antisépticas. Luego de ser enjuagados deben ser secados con toallas o servilletas de papel. El procedimiento no debe dañar la superficie del protector. 5. Vestimenta del profesional. Comprende mandil, pechera y gorro. Tiene por finalidad evitar la introducción de microorganismos en el área de trabajo. Asimismo, evita la contaminación de la ropa normal durante la atención en el consultorio. Esterilización y desinfección del consultorio, materiales y equipo. El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, evitando apliques innecesarios de material rugoso o poroso que dificulten la higiene del consultorio. La salivera deberá ser higienizada después de que cada paciente elimina todo tipo de residuos que se pudiera acumular, debiendo utilizar desinfectantes químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene durante toda la jornada de trabajo. Para lograrlo, es recomendable colocar sobre el mismo papel descartable que se cambiará luego de la atención de cada paciente. En dicha mesa de trabajo solo deberá estar el equipamiento necesario para la atención de cada paciente. Se deberá evitar expresadamente que el portarresiduos se encuentre en dicha mesa de trabajo. Con relación al foco, se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de nylon que deberá ser cambiado después de cada paciente. El instrumental deberá estar esterilizado, desinfectado en cajas cerradas o envuelto correctamente en papel, identificado para cada caso la fecha en que dicho procedimiento se realizó. Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como restos del material y guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su uso en fresero. Luego de ser utilizadas con pacientes, se debe proceder conforme al resto de instrumental sucio. No debe utilizarse las vitrinas para exponer el material fuera de condiciones anteriormente señaladas. La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas en glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, debiéndose realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas con cada paciente. La esterilización y desinfección de materiales reutilizables directamente vinculados a la atención de pacientes deberá seguir la secuencia siguiente. El material sucio deberá ser principalmente sumergido en una solución de hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos. Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin de remover la materia orgánica, enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado. Finalmente esterilizado o desinfectado. Tazas de goma, espátulas y cubetas no metálicas se desinfectarán con glutaraldehído al 2% durante 20 minutos o hipoclorito en sodio al 0.5% 20 minutos o aplicando alcohol 70 centígrados mediante fricción mecánica. Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben ajustarse a las recomendaciones de sus fabricantes, tanto a lo que se refiere al tiempo de exposición de los materiales para asegurar la desinfección como a su validez luego de ser preparadas. 7. Eliminación del material descartable. Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma segura o tales efectos los objetos o materiales cortopunzantes deberán ser depositados en descartadores apropiados tal cual fue señalado en estas normas. Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas, boca ancha y de amplia capacidad y de material compatible con la incineración y no afectación del medio ambiente. A los efectos de su descarte, luego de alcanzada las 3/4 partes de su capacidad, se obturará la boca mismo y se procederá a su eliminación. Las gasas y algodones sucios, así como las piezas dentarias eliminadas de la boca, deberán ser colocadas en bolsas de nylon gruesas adecuadamente cerradas. El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio deberán asimilarse a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos hospitalarios, es decir, incineración directa o posterior a su recolección.